El 1 de enero de 1993, millones de mexicanos se despertaron con una divisa nueva. El gobierno había quitado 3 ceros al peso de la noche a la mañana. 1.000 pesos viejos pasaron a ser un peso nuevo. Y se lo vendieron a la población como si les estuviesen haciendo un favor. Es para simplificar, decían, para que no tengas que cargar billetes de millones. En realidad no era un favor, era el reconocimiento oficial de que la divisa anterior había perdido tanto valor que ya resultaba ridículo contarla. Y no estoy diciendo que eso vaya a ocurrir mañana, no vengo a meterte miedo, pero vengo a contarte unos antecedentes históricos que se han repetido en el pasado y que ahora vuelven a repetirse. Quiero intentar diseccionar cómo funciona un reinicio monetario por dentro, usando a México como el caso de estudio documentado, porque entender el mecanismo te protege mucho más que cualquier predicción de fechas. Vamos a ver los síntomas que precedieron a aquel reinicio, el truco psicológico que casi nadie detecta, y al final voy a conectar todo esto con una pregunta incómoda. Si alguna vez el dinero se reconstruye sobre rieles nuevos, sobre activos digitales, y eso ya está pasando, lo hemos cubierto múltiples veces en este canal, ¿dónde está la oportunidad asimétrica? Pero todo ello con una condición que mantengo siempre. Hechos verificables, por un lado, para intentar analizar qué nos puede esperar en las próximas semanas, meses y años, entendiendo el orden de acontecimientos correcto. Tiene muchos nombres, reset, reinicio, pero lo primero es definir el término sin la carga apocalíptica con la que suele venir envuelto. Porque la palabra reinicio se ha convertido en un cebo de clickbait y eso ha contaminado un concepto que es en realidad perfectamente técnico y que ha ocurrido de forma repetida en la historia. En la economía monetaria esto tiene un nombre preciso, se llama redenominación. Es el proceso de cambiar el valor facial de los billetes y monedas en circulación. Y no es una teoría de la conspiración, es una herramienta de política monetaria que se ha usado decenas de veces en la historia. Y la literatura económica es clara sobre cuándo y por qué ocurre. La redenominación se implementa casi siempre como resultado a una inflación alta o una hiperinflación que ha hecho que los precios nominales sean tan grandes que entorpecen las transacciones cotidianas. Y aquí está el matiz que conviene entender desde el principio y que la mayoría de los vídeos sobre el reinicio omiten deliberadamente. La redenominación es en sí misma simbólica. Quitar ceros no cambia el tipo de cambio frente a otras divisas y no destruye ni crea riqueza por arte de magia. Bueno, en realidad la destrucción viene por otros motivos. Lo que hace en realidad es un truco psicológico. Sugiere que un periodo de inflación ha terminado y borra el recordatorio incómodo de cuánto se ha depreciado el dinero. Es simplemente maquillaje contable. El reinicio o la redenominación simplemente es oficializar algo que ya existe. Pero, y esto es lo importante, el maquillaje siempre viene después de la enfermedad. Nadie se redenomina a una divisa sana. Cuando un país quita ceros, en realidad lo que está haciendo es admitir que ya ocurrió algo muchísimo más grave antes. Así que la pregunta interesante no es ¿qué es un reinicio? La pregunta realmente interesante es ¿qué síntomas aparecen antes en la fase de la enfermedad? Y ahí es donde México nos da un manual de instrucciones, un manual sobre qué esperar en los próximos meses y años. Cuando estudias los países que han pasado por esto, México, pero también Argentina, Brasil, Rusia, Zimbabue, Turquía, aparece un patrón de síntomas que se repite con inquietante consistencia. Voy a darte los 4 principales y voy a hacer algo que tiene que ser intelectualmente honesto. Después de cada uno te diré si es un hecho histórico del caso mexicano o si es una comparación con el presente, para que tú juzgues exactamente qué está ocurriendo y no sea yo. Saca tus propias conclusiones. Y es que con este primer síntoma empezamos fuerte porque las similitudes son sospechosas. Cuando un país ya no puede dar servicio a su deuda, cuando no puede ni pagar los intereses sin pedir más prestado, tiene que hacer algo. ¿Te suena esto de algo? Cualquier parecido con lo que estamos viviendo ahora es pura casualidad. Es el punto de partida de casi todas las crisis monetarias. México lo vivió en los años 80. Es un patrón que se observa hoy en las grandes economías desarrolladas, con ratios de deuda sobre el PIB en máximos históricos. Eso es un hecho verificable y público. Parece bastante evidente que este primer requisito lo cumplimos a día de hoy. Lo que no sabemos es cuándo ocurre ese reinicio. Nadie lo sabe. Me encantaría poder dar una fecha, pero no es realista. Ahora vamos con el síntoma número 2, los desequilibrios comerciales. Un país que importa mucho más de lo que exporta, de forma sostenida, está en el lado negativo de la balanza. Acumula obligaciones con el exterior. No es fatal por sí solo. Estados Unidos lleva décadas con déficit comercial y sigue en pie gracias al estatus del dólar como divisa de reserva.
pero combinado con los otros síntomas suma mucha presión. Sin duda, Estados Unidos ya se encuentra en ese escenario desde hace décadas. Vamos con el tercer síntoma, los aranceles. Aquí hay una observación contraintuitiva que merece atención. Cuando un gobierno empieza a imponer aranceles agresivos, hay una lectura que va más allá de la política comercial. Los aranceles se pagan directamente al tesoro público, no pasan por el ciudadano y no van a programas X, son un ingreso directo y rápido para las arcas de Estado. Históricamente, el recurso intensivo a los aranceles ha sido, entre otras cosas, un síntoma de necesidad de ingresos, de falta de dinero. ¿Qué gobierno lleva meses implementando una guerra de aranceles? Estados Unidos. Desde luego, las similitudes y los paralelismos son muy llamativos. Y vamos con el cuarto síntoma, la inflación que se vuelve persistente. No la inflación puntual, me refiero a la que se instala y empieza a acelerar. Y aquí hay un dato técnico que todo el mundo debería conocer. El índice de precios de consumo, el CPI, en su versión subyacente que tanto citan los bancos centrales, excluye a día de hoy tanto los alimentos y la energía por su volatilidad. Es decir, es una visión incompleta de lo que está ocurriendo en el mundo desde el punto de vista económico con la subida de precios. El argumento técnico tiene su lógica, pero el efecto práctico es que el dato oficial que se comunica puede sentirse muy alejado de lo que tú experimentas en el día a día, y esa es la realidad, porque comes y usas energía todos los días, aunque el CPI no lo refleje. La brecha entre la inflación oficial y la percibida es en sí misma uno de los síntomas. Cuando empiezan a modificar esos índices, significa que ya estamos entrando en una fase preocupante. Fíjate en lo que no te he dicho en estos últimos minutos. No te he dicho que estos síntomas garanticen un reinicio y tampoco te he dicho fechas, pero te he dado el manual de diagnóstico de México y te he señalado qué piezas son observables hoy. El salto de síntomas presentes en las 4 fases, en los 4 requisitos, a reinicio inminente, ese salto es un salto de fe que creo que tú ya has hecho viendo este vídeo y que a estas alturas parece bastante evidente. Pero, ¿a dónde quieres ir con todo esto? Exactamente cuáles son las consecuencias y cómo te afecta esto en tu día a día. Ahora te voy a explicar la parte más reveladora del caso mexicano, porque desnuda por qué los gobiernos eligen la redenominación. La clave de todo esto no es económica, es psicológica. México hizo su reset a un ratio de 1000 a 1. 3 ceros eliminados de la noche a la mañana. ¿Por qué un número tan grande? Aquí está el truco y presta atención porque es brillante en su perversidad. Imagínate un café que antes del reinicio económico costaba 1000 pesos viejos. Tras el reset cuesta 1 peso nuevo, te dicen. ¿Ves? Es más simple, es más cómodo. Pero la inflación que causó todo el problema no se ha curado. Sigue existiendo. Recuerda, la redenominación es solo maquillaje, así que ese café seguirá subiendo. Y aquí está la magia psicológica. Si el café hubiera seguido en pesos viejos, lo verías pasar de 1000 a 2000 a 3000 pesos a 4000, y esos saltos de 1000 en 1000 te alarman, te ponen a la defensiva. Dios mío, ha subido otros 1000 pesos. Tu cerebro registra el shock. Pero en esos pesos nuevos, ese mismo café pasa de 1 a 2 pesos, de 2 a 3, y piensas, bueno, ha subido solamente 1 peso. No es tanto. El cerebro humano no procesa bien los porcentajes, procesa los números absolutos. Y pasar de 1 a 3 te parece trivial, aunque sea exactamente el mismo triplicarse que pasar de 1000 a 3000. Si algo pasa de 1000 a 3000 te parece muchísimo más caro que pase de 1 a 3. Y por eso se producen los reinicios económicos, las redenominaciones de divisas, porque manipulan la percepción del ciudadano. Y vemos este ejemplo a el día de hoy, para que se asiente en 2026. Imagina un café que cuesta 5 euros. Llega un reinicio donde, en vez de que la revaluación sea de 1000 a 1 como ocurrió en México, vamos a ser más conservadores y vamos a imaginar que es de 10 a 1. El día del reinicio, ese café pasa a valer 50 céntimos. Te parece incluso barato. Te parece genial, te parece buena idea, pero 4 semanas después vale 75 céntimos. Recuerda, el reinicio económico no cura el problema, simplemente mata el síntoma. La inflación continúa. Otras 4 semanas después ya vale 1 euro. Y otras 4 semanas después vale 1,5 euros. Y tú piensas, bueno, antes pagaba 5, ahora pago 1,5. Es bastante barato. Pero no. Ha pasado de 50 céntimos a 1,5 en cuestión de meses, en 3 meses. Se ha triplicado. En la escala vieja, eso sería como ir de 5 a 15 euros.
Pero no has pensado en eso en ningún momento mientras te ponía ese ejemplo. La redenominación no detuvo la inflación, no la detiene, no es la solución. Solo cambia la escala para que no veas venir el shock. Por eso, México eligió un ratio tan grande. Cuanto más grande sea el ratio, más pequeños los números nuevos. Y más difícil para tu cerebro detectar la sangría económica, la pérdida de tu poder adquisitivo. Y el golpe final, el que de verdad importa. Cuando un reset convierte tus 100.000 euros en el banco en 10.000 euros en el banco, esos 10.000 euros no te compran lo que te compraban antes los 100.000 euros. El problema de fondo es la pérdida de poder adquisitivo. Nunca se resolvió de forma completa. Solo se reetiquetó. La cuenta bancaria muestra un número más pequeño y la vida cuesta proporcionalmente lo mismo o más. El reinicio no es una solución. Es la factura presentada con otra tipografía. Y aquí te quiero dar un pequeño apunte que te debo para que reflexiones sobre lo que ya hemos vivido en Europa. Europa vivió su propio reinicio económico de facto en el año 2000-2002, con la transición al euro. Nadie lo llamó un reinicio económico, pero fue un reinicio económico de libro. Cada país convirtió su divisa a una tasa fija. Y aunque fue ordenado y por motivos de integración, muchos ciudadanos recuerdan perfectamente la sensación de que los precios se redondearon hacia arriba en la conversión. El mecanismo psicológico de la escala nueva no es exclusivo de economías en crisis, y Europa es el mejor ejemplo de ello. Ahora bien, más allá del reinicio, hay un debate más amplio sobre señales que históricamente han precedido a recesiones y crisis de liquidez, que en los términos en los que estamos a día de hoy parece que son casi simultáneos. Voy a presentártelos con una advertencia importante y en mayúsculas. Estos son patrones históricos, no una bola de cristal, pero cuando la historia rima, no se repite con exactitud, y es tu trabajo sacar tus propias conclusiones. Yo te presento los antecedentes históricos, los hechos que se han repetido en el pasado, y tú mismo vas a llegar muy rápido a ciertas conclusiones. La historia rima, no se repite con exactitud, y cualquiera que te ponga una fecha, cosa que me encantaría poder hacer, no está siendo honesto, aunque yo mismo intento adivinar cuáles son las fechas exactas de este proceso. Y alguna fecha te voy a lanzar de forma orientativa, basándonos, repito, en lo que ha ocurrido en el pasado. Dicho esto, las señales que la literatura financiera asocia con finales de ciclo son varias. Un pico en el precio del petróleo ha precedido históricamente a varias recesiones. ¿Te suena esto de algo? ¿Qué ha ocurrido en Hormuz? La curva de tipos invertida, cuando la deuda a corto paga más que la de largo, ha sido uno de los indicadores más fiables de recesión en Estados Unidos. Y curiosamente, lo que algunos analistas vigilan no es solo la inversión, sino su desinversión brusca, el momento en el que vuelve a empinarse. También se habla de la capitulación basada en el precio, del factor tiempo y de un patrón concreto con la política monetaria que merece explicarse. El patrón de los recortes de tipos es el más citado. La observación histórica es la siguiente. Cuando un banco central empieza a recortar tipos tras un ciclo de subidas, la recesión no suele llegar de inmediato, sino con retraso. Y esto lo vimos en el año 2000. La crisis llegó unos 6 a 9 meses después de ese giro. Y de nuevo en el año 2007. Un patrón temporal similar precedido a la gran crisis financiera. Quienes siguen este marco observan que los recortes de tipo de este ciclo comenzaron en el año 2026. Y si aplicas mecánicamente ese desfase histórico, y subrayo mecánicamente, porque la historia no está obligada a obedecer, el patrón sugeriría que debes estar en un modo de vigilancia absoluta en este entorno actual. Y con el IPO de las últimas semanas, quizá estemos cerca del pico. Insisto, fíjate en el encuadre, porque es donde se enmarca qué es lo que puede ocurrir en los próximos trimestres. Yo no sé cuándo va a ocurrir, te estoy diciendo lo que ha ocurrido en el pasado. Y todo parece indicar que no estamos demasiado lejos de esa corrección, de esa recesión, como ha ocurrido históricamente siempre que se cumplían esos patrones. Te estoy diciendo que esos patrones existen, que han precedido a eventos pasados y que un inversor prudente los conoce y los vigila sin convertirlos en certezas, porque es muy difícil dar fechas exactas. Así que para ordenar todo esto en un marco simple de 3 estadios que se observa en los procesos de degradación monetaria a lo largo de la historia, vamos a resumirlo en los siguientes 3. El estadio 1 es el problema de la deuda. Demasiada deuda que no se puede servir con normalidad. Ese es el detonante. Y no hace falta ser un lince para entender que a día de hoy nos encontramos en ese escenario. El estadio 2, el envilecimiento de la divisa y una inflación muy alta. Currency debasement. El Estado es incapaz de pagar de otro modo. Recurre a crear dinero y el poder adquisitivo se erosiona. Aquí es donde, en los casos extremos, llega la hiperinflación y tras ella el reinicio. Pero claro, como se han excluido la comida y la energía del CPI en Estados Unidos,
realmente no puedes saber con certeza si estamos en los inicios de una hiperinflación o no. El estadio 3 es la inestabilidad social, cuando la erosión es severa, cosa que todavía no ha ocurrido de una forma prolongada y de una forma severa. Las tensiones sociales escalan. ¿Dónde estamos nosotros en las grandes economías desarrolladas? Pues siendo rigurosos y sobrios, hay señales observables del 1, ese es bastante evidente, niveles de deuda muy elevados y episodios de inflación por encima del objetivo que algunos asocian al inicio del estadio 2. No estamos en técnicamente hiperinflación, pero ya empiezan a manipular los índices para que la población no pueda seguir de cerca qué está ocurriendo con tu poder adquisitivo. Las economías desarrolladas no están técnicamente en situaciones como la de Venezuela ni como la de México, la de los 80, pero lo honesto es decir que algunos síntomas tempranos son observables y que merecen vigilancia. Quizá no pánico, pero estar preparado nunca hace daño, porque parece que este ciclo no es una excepción si entiendes el proceso que nos ha tocado vivir. Y aquí es donde llego a la idea que de verdad me interesa, la que conecta todo este vídeo con todo lo que hacemos en este canal. El mercado de utilidad de XRP. Porque la conversación habitual sobre el reinicio termina siempre en el mismo sitio. Compra oro físico, cosa que yo hago y hago siempre de forma habitual. Intento explicar la oportunidad también del oro en este contexto de inestabilidad geopolítica. No me malinterpretes, el oro tiene su papel histórico como reserva de valor neutral. No lo niego y creo que vamos hacia un sistema financiero donde el oro va a jugar un papel importantísimo. Pero lo importante o lo que me gustaría señalar es algo que casi nadie está mirando. En todos los reinicios del pasado, el dinero se reconstruía sobre los mismos rieles, billetes nuevos, cuentas bancarias nuevas, la misma fontanería analógica. Pero el próximo capítulo de la historia monetaria, y esto no es especulación, esto está ocurriendo y si me sigues lo he documentado infinidad de veces, es que el dinero se está moviendo a rieles digitales, sobre tecnologías de contabilidad distribuida, monedas estables reguladas, divisas digitales del Banco Central, CBDCs, activos tokenizados. Los bancos centrales y las grandes instituciones están construyendo ahora mismo la infraestructura sobre la que se moverá el dinero de la próxima generación. Y aquí es donde está la oportunidad asimétrica que quiero que peses, que valores, pero formulada con cuidado. Si el dinero del futuro se va a mover sobre rieles digitales nuevos, independientemente de si hay o no un reinicio económico, entonces la pregunta de inversión interesante no es solo ¿qué reserva de valor protege mi poder adquisitivo?, donde la respuesta obvia es el oro, sino también quién construye y quién posee los rieles por donde van a circular todos esos activos digitales, ese nuevo dinero. Esa nueva masa monetaria. Porque históricamente, en cada transición monetaria, quienes se posicionan en la infraestructura del nuevo sistema, no solo en el activo refugio viejo, en este caso el oro, fueron quienes capturaron el mayor valor. El oro te protege de la transición, pero los rieles del nuevo sistema son donde está la asimetría. Mucho que ganar si aciertas la infraestructura ganadora. Y una pérdida acotada si no. Esa es una apuesta asimétrica en el sentido estricto del término. Ya sabes cuál creo que va a ser el riel principal ganador. XRP, pero no va a ser el único. También se encuentra XLM, XDC, HBAR, SHX. Lo he cubierto infinidad de veces en mi canal. Y cada uno va a cumplir una función diferente, complementaria, en este nuevo sistema financiero. Pero lo que quiero hacer hoy en este vídeo es darte la visión macro. Esta transición monetaria es evidente que ha comenzado. Y no te quedes simplemente con el valor refugio, el oro. Mira la infraestructura. Ahí es donde históricamente ha estado la mayor asimetría. La parte más importante de todos los activos digitales o de la oportunidad de esa inversión asimétrica está en los rieles de pago. Hay muchísimas oportunidades, pero la parte de liquidación es, sin duda, la parte más grande, porque las cañerías de ese sistema financiero tienen que ser muy anchas. Y si hay un activo que ha destacado por encima de los demás, en ese sentido, es XRP gracias a Ripple, a sus más de 75 licencias a nivel internacional, donde ya empieza a sacar una ventaja importantísima a sus competidores con ese stack tecnológico tan completo. Moneda estable, activo digital propio, DEX integrado encima de XRPL, custodia institucional, casa de compensación, me refiero a Hidden Road, G Treasury, etc., y todas las adquisiciones estratégicas que he realizado en los últimos años. Pero volviendo al motivo de este vídeo, quiero resumírtelas para que te lo lleves limpio. 1. El reinicio es un mecanismo real y documentado. El que te he puesto en este vídeo es México de 1993. 3 ceros. No es una teoría de la conspiración, es maquillaje psicológico y no cura absolutamente nada. El problema de fondo de estos reinicios económicos, la pérdida de poder adquisitivo, sobrevive al cambio de etiqueta. Por mucho que quiten 3 ceros, el problema de fondo continúa existiendo. Número 2. Hay síntomas previos que la historia repite y algunos son observables hoy. Pero conocer esos patrones es
prudencia. No estamos técnicamente en un periodo de hiperinflación, pero cuando empiezan a modificar y a manipular los índices para que no puedas traquear de forma real, directa, qué está ocurriendo con el coste de la vida, quizás sea bueno empezar a prepararse. Y tres, la oportunidad asimétrica de cualquier transición monetaria no está solo en los refugios del sistema viejo, en este caso el oro, que es bastante evidente, sino en los rieles del sistema nuevo. Y esos rieles esta vez son digitales. Activos como XRP, XLM, XDC, SHX, HBAR, los sospechosos habituales. Yo no te voy a decir qué tienes que hacer con tu dinero, pero con este marco histórico creo que es bastante evidente lo que hay que hacer. E incluso se puede considerar de mala praxis no prepararse después de haber visto este vídeo analizando los antecedentes históricos. Es bastante evidente que vamos hacia un reinicio económico y desde mi punto de vista hay que prepararse acorde. Aprovecho para recordarte que si quieres comprar XRP utilizando el link que tienes en la descripción de este vídeo, si verificas tu cuenta y operas con activos por valor de 100 euros en un plazo de 7 días, puedes obtener un bono de bienvenida de 10 XRP siempre y cuando, repito, utilices el link que tienes en la descripción de este vídeo. Dicho esto, si eres nuevo en mi canal, bienvenido. En este canal cubro todo lo relacionado con el sector de activos digitales, en concreto, la transición controlada de todo el sistema financiero hacia tecnologías de contabilidad distribuida, es decir, XRP, XLM, XDC, SHX, HBAR y un conjunto de activos digitales que van a cumplir una función complementaria en el futuro sistema financiero basado, entre otras muchísimas cosas, en el estándar ISO 20022. Y todo esto englobado dentro de una transición muchísimo más compleja y profunda que consiste en dejar atrás el capitalismo, tal y como lo oyes, y comenzar una nueva era postcapitalista, post-IA, post-trabajo, cuya transición muchos están bautizando como la singularidad económica, que consiste en el desacople del crecimiento del PIB del mercado laboral. Y todo eso explicado desde el punto de vista de las oportunidades que nos vamos a encontrar en el proceso para los inversores retail, como tú y como yo, en el sector de activos digitales. Eso es todo por ahora y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.